Pues muy buenos días. Empiezo por agradecer las palabras de Miguel Zugasa, que son dictadas por la amistad, como es fácil de percibir, más que por la razón histórica o crítica que le subías. Y también agradecer la invitación para estar aquí a la organización, a Iberdrola y a todos los que están involucrados en este curso de verano, que de verdad es de notable, porque yo ya estoy adicto desde ayer. He estado asistiendo a todas las conferencias y de verdad que es un curso notable, con una organización impecable de presentaciones, que todas ellas me han interesado muchísimo y con todas he aprendido mucho. Bueno, voy entonces a hablar un poco de Carlos Sarkis Gulbenkian y de su museo y de su colección, y de la idea de una colección que he hecho para un museo y de un museo que he hecho para la colección. Carlos Gulbenkian era un personaje un poco más serio que Arthur Huntington, por lo que no voy a ser más aburrido, por supuesto, porque le ha faltado una madre tan poderosa como la señora de las gafas de fondo de botella, que le ha impuesto la adquisición del conde duque de Olivares de Velázquez sin problemas de huir a su hijo, quejarse de falta de dinero, y lo mejor era pagarlo, o que ha hecho esa colección que ella misma ha hecho, que ayer hemos visto, que es extraordinaria, no menos extraordinaria que la de su hijo. Bueno, Carlos Gulbenkian era un hombre de un perfil diferente, es un poco lo que voy a intentar explicar. En 1953, al mismo tiempo que se definía los trámites de la fundación que lleva su nombre, que ha dejado en su testamento, que ha sido firmado este mismo año, la última versión de su testamento hecha en Lisboa, donde vivía hace 11 años, ha dejado en una carta una afirmación que hoy sigue en la entrada del museo y que dice, voy a intentar traducirlo: tengo plena conciencia de ser tiempo de tomar una decisión sobre el futuro de mis obras de arte. Puedo decir sin recelo de exageración que las considero como hijas y que su bienestar es una de las preocupaciones que me dominan. Representan 50 o 60 años de mi vida, a lo largo de los cuales las reuní a veces con innumerables dificultades, pero siempre exclusivamente cuidado por mi gusto personal. Eso es un dato importante. Es cierto que, como todos los coleccionadores, procuré consejo, pero siento que ellas son mis hijas de alma y corazón. Bueno, esta preocupación con el futuro de sus obras de arte es lo que ha dictado la constitución de la Fundación. Si bien la Fundación ha ampliado mucho su idea original, y él mismo la ha ampliado en su último testamento, y la Fundación tiene hoy 4 vertientes de acción: el arte, la ciencia, la educación y la beneficencia, el charity, como dicen en inglés. Y son esos los 4 caballos, si se puede decir, que guían la Fundación, que sigue siendo hoy la sexta mayor fundación europea y la 36ª a nivel mundial. Por lo que es esto lo que ha dejado, y que ha hecho que él se muere en 1955, había nacido en 1869, sus fechas de nacimiento y muerte son casi las mismas de Arthur Huntington. Es muy interesante, incluso yo y Guillaume Kins el año pasado hemos hecho un mano a mano curioso en Fontainebleau, presentando los dos al mismo tiempo, porque de verdad que tienen esta coincidencia de fechas de nacimiento y muerte que son casi coincidentes. Y en 1967 finalmente la Fundación abre sus puertas en Lisboa, en este edificio donde sigue estando, que es obra de los arquitectos portugueses Alberto Pessoa, Pedro Cid y Rui da Toguia, y que es hoy considerado monumento nacional, porque de verdad que está muy bien ubicado, y además en un jardín precioso que materializa la propia idea de Gulbenkian, porque Gulbenkian, que era un personaje un poco peculiar, como ya vamos a hablar,
siendo que peculiar no tiene carga negativa, al revés, ha perseguido toda su vida la idea de hacer un jardín, porque la naturaleza era algo que le interesaba muchísimo. En ese sentido ha comprado en Normandía una propiedad llamada Les Enclos, que hoy pertenece al ayuntamiento local. La fundación la ha relajado, y que donde ha involucrado sumas astronómicas de dinero sin arreglar jamás, sin llegar jamás al jardín que él quería, porque él quería un jardín a la inglesa, pero ha contratado un arquitecto paisajista francés, racionalista, y bueno, esto ha sido un lío toda su vida, y al final no lo ha logrado, pero su idea de jardín yo creo que ha sido lograda en Lisboa, en el Parque de Santa Gertrudes, que se ha convertido en este jardín extraordinario por manos del arquitecto Gonçalo Ribeiro Teles, que era además un maestro del paisajismo. Y aquí es la entrada del museo. El museo es este edificio que se ve en primer plano, con los dos jardines interiores, lo que le hace de verdad muy particular, porque en el museo siempre se tiene también esa transparencia para el mundo exterior. Hay una ubicación, siempre una relación del jardín con el museo que es muy agradable, porque los museos suelen ser, como decía Arthur Huntington, espacios donde no hay ventanas. Las ventanas son territorio perdido para la exposición, y en el museo no. De verdad que hay siempre ventanas y perspectivas de la naturaleza, lo que le hace de verdad muy, muy agradable. El jardín ha sido construido al final de los años 60 por Gonçalo Ribeiro Teles y Antonio Viana Barreto, como yo decía, y es un jardín libre que las personas frecuentan y bueno. Y además se está ampliando ahora en casi un tercio, al mismo tiempo que el Centro de Arte Moderno también se está ampliando. El Centro de Arte Moderno es un museo que no tiene que ver con la idea y con el legazgo de Gulbenkian, sino con una idea de su primer presidente, Azeredo Perdigão, José de Azeredo Perdigão, y de su mujer, Madalena Vizcaya Azeredo Perdigão, que ha sido la gran impulsionadora de la música en la fundación, y que la música sigue hoy siendo un aspecto estructural de la vida de la fundación. Ella y él han tenido la idea de hacer partiendo de los becarios, porque la fundación ha dado becas desde su origen a muchísimos artistas, y con eso ha recaudado fondos de arte contemporáneo, de hacer un museo de arte contemporáneo portugués, que es el Centro de Arte Moderno, que ahora está cerrado, pero se va a reabrir en julio de 2024 con un proyecto de ampliación de Kengo Kuma. Pero, ¿quién era Calouste Gulbenkian? ¿Qué personalidad y qué personaje era? Era un hombre muy diferente de Arthur Huntington. Arthur Huntington, como vimos, era alguien que había nacido como un hombre ya muy rico, y heredero de esa fortuna, ha pensado qué hacer de su vida, y la ha decidido investir, como hemos visto, en el arte hispánico. Calouste Gulbenkian era un hombre totalmente diferente. La primera cosa es que era nacido en Turquía, lo que hace de él un hombre, un mixto siempre de una personalidad de alguien que es de origen turco, pero que es educado también en Europa, una especie de mezcla de un gentleman inglés con un príncipe, si podemos decirlo, del Próximo Oriente. Ese binomio siempre ha marcado su misma personalidad. Él ha nacido en el seno de una familia armenia, de origen armenio, en el Imperio Otomano. Entonces, la Turquía era aún el Imperio Otomano, y su familia era de una especie de alta burguesía, se puede decir, muy bien estructurada financieramente, pero se sabe poco de su padre, que se sabe que se llamaba Sarkis Gulbenkian, como él mismo, pero del cual se sabe poco, a despecho de ser un hombre ya con medios financieros importantes. Cuando en 1875 su familia hace la peregrinación a Jerusalén, deja en una
¿cómo decirlo?, en la estratigrafía de la Basílica del Santo Sepulcro, que se conocen hoy, sigue estando distribuida por tutelas de las varias obediencias del cristianismo, por lo que hay una especie de estratigrafía arqueológica y la entrada mismo de la edícula del Santo Sepulcro, donde Cristo, por supuesto, en la creencia cristiana ha estado sepultado, se encuentra un cuadro con la resurrección, un cuadro de muy mala pintura, por lo que ya veremos que Gulbenkian él mismo hace ese camino, pero que tiene un marco de plata donde se dice que ha sido una donación de la dinastía, como se dice, pero esto hay que comprenderlo en la traducción del turco, Gulbenkian en 1875, es decir, que es un marco de la peregrinación que su familia ha hecho y sigue estando en el lugar más sagrado del Santo Sepulcro. Esto da la idea de la origen familiar de Gulbenkian. Pero asimismo él ha hecho un camino muy grande como persona y como personalidad. Es un poco como esos príncipes del mundo del Próximo Oriente, que es un jefe de clan y un jefe de familia, siempre algo misterioso, siempre algo en un plan inaccesible, pero al mismo tiempo siempre cuidando a todos y atento a todos los detalles. Después, otro dado curioso de su infancia es que ha sido matriculado en el colegio, en el Robert College, que era una escuela privada americana que había en Estambul, lo que muestra el poder financiero de su familia, y todas las mañanas él iba a la escuela a espaldas de un criado que iba por el medio de las personas rompiendo camino y diciendo: "Afarte, se arreden, que aquí va el menino Gulbenkian, que es el mejor alumno de su clase", etcétera, etcétera. Y era con que el criado rompía el camino hasta la escuela y venía. Bueno, esto indica un poco el mundo donde se ha criado y la personalidad que él mismo ha tenido. Después, para encurtar razones, en 1883-84 él va a Marsella, enviado por su padre a estudiar en la Escuela de Comercio. Pero después, en 1899, va para el King's College de Londres. Perdón. Que es donde empieza su formación inglesa. En el King's College se va a graduar en 1887 con un diploma de ingeniería que alcanza con distinción, y eso hace que él empiece de verdad una ligación afectiva a Londres, que cuando en 1892 se casa con Nevarti Sayan. Nevarti Sayan es una hija de una familia también de origen armenia, también rica, pero más rica aún que la Gulbenkian y más, ¿cómo decirlo?, más refinada, se puede decir, lo que corresponde también a una conquista, a un patamar. Se trataría, no se sabe si de un matrimonio de amor o de conveniencia, pero a veces el amor tiene sus conveniencias y este ha sido el caso. Lo que ha pasado es que él ha tenido la idea fija de casar con esta chica, que además era muy guapa, y lo ha conseguido. Y ella era también una personalidad fuerte, pero toda su vida han entretenido una relación un poco distanciada, como ya veremos, pero al mismo tiempo altamente cómplice. Cuando ella muere, hasta después de 50 años de matrimonio, para él es un rudo golpe, si bien que no vivían juntos, como ya veremos. Él ha vivido casi toda su vida en hoteles, mientras su familia vivía en la casa, que era una especie de museo, donde él tenía sus colecciones de su familia, etc. Bueno, esto para decir que después de se casar en 1889 con Nevarti Sayan, él sale de Turquía en 1896 fugiendo a la persecución de los armenios, que es ese momento en que Turquía
empieza, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la queda del Imperio Otomano, a haber una especie de duplo sentido, de un sentido se intenta abrir y occidentalizar y del otro se radicaliza en las perseguiciones. Y como él era armenio, tuvo huir de Turquía y se marchó después a Londres, donde establece su vida. Londres, donde de verdad tenía ya sus ligaciones desde el King's College. La verdad es que desde entonces, él en 1902 se convierte en ciudadano británico, pero él va a ser, ¿cómo decirlo? En poco tiempo será nombrado consejero de la embajada otomana en Turquía, en París y en Londres, para las cuestiones del petróleo, porque de verdad que hay que añadir aquí la cuestión del petróleo, que será el secreto de su gran fortuna. Es que su padre le había enviado a un viaje al Cáucaso para estudiar los campos de petróleo y desde entonces él, con ese espíritu meticuloso que tenía, ha estudiado y se ha dedicado al estudio de las cuestiones del petróleo a punto de convertirse en un especialista, en un momento en que el petróleo se está convirtiendo poco a poco en una fuente de ingresos y de energía en la renovación de la industria europea de antes de la Guerra Mundial y después con la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1918. Entonces cae el Imperio Otomano, como es sabido, pero en 1920 él sigue en su puesto diplomático, ahora como consejero de la Embajada de Persia en París. Y en 22 él va a comprar, después de haber tenido una residencia ya en Londres y otra en París, en Londres en Hyde Park Gardens y la de París había comprado un grande piso en el Quai d'Orsay. Se compra este hotel particular, el número 51 de la Avenue d'Iéna, donde empieza trabajos de construcción y de renovación de 1923 a 1927. Y esto así es, en teoría es su residencia particular, pero de verdad que él, a pesar de tener habitación y un apartamento extraordinario en la residencia con el baño hecho por la LIC, etcétera, pocas veces pernoctaba en su casa, porque de verdad que él se había habituado a vivir en el hotel. En el Hotel Ritz era donde se sentía bien, por lo que la casa era el escritorio de su colección y de su familia. Era como si tuviera su propiedad toda allá. Y bueno, eso da episodios a veces un poco raros, peculiares, porque su hija Rita, él tiene 2 hijos, y su hija Rita es la personalidad más parecida a él, por supuesto, y bueno, hacía a veces unas historias peculiares, como por ejemplo él controlaba toda su familia, por supuesto, por el personal, porque la casa tenía 30 y tantas personas al servicio, desde el mayordomo a los criados de todo tipo. Y cuando su hija recibía a sus amigos en casa, pues el mayordomo le daba el relato. Entonces su hija decide que a lo mejor lo más práctico era que recibiera a sus amigos en el paseo de su casa sin que entrasen en su casa, porque así el mordomo no tenía a qué relatar, porque no se había pasado nada en casa. Entonces los criados pasaban con las bandejas, con los aperitivos y las copas para el paseo donde se pasaba la recepción. Y bueno, esto es un poco lo que ocurre de peculiar. Pero es esta casa que poco a poco se va a convertir en el escritorio de su colección, de la cual ya vamos a hablar. Aquí vemos la sala de cenar, por ejemplo, la sala de reflexiones del comedor. El comedor ha sido adaptado y construido de forma a poder abrigar estos tapices extraordinarios, de que ya hablaremos, que son la serie de los juegos de niños con cartones de Julio Romano.
o bien las piezas extraordinarias que había comprado a Rusia de orfebrería de François-Thomas Germain. Tenemos también la galería de pinturas arriba con piezas que hoy siguen en el museo, como por ejemplo es el caso de este extraordinario naufragio de Turner que podemos ver allá, tal como vemos otros, como vemos Hubert Robert, etc. O bien las adquisiciones al Museo Hermitage de San Petersburgo, que empieza entre 1928 y 1930 y que de verdad son una especie de salto de gigante en su colección, porque la colección había sido hecha, y hablaremos un poco mejor de eso, con mucho cuidado, pero como una colección que empieza poco a poco, como la colección de un hombre rico que tenía capacidad financiera, y esa capacidad financiera se va poco a poco adaptando y creciendo con los negocios del petróleo, por supuesto, pero es sobre todo en 1928 cuando, ya después de haber comprado la casa de la Avenida Diana, pero es el mismo año en que empieza los negocios con el Hermitage, él hace el llamado mapa rojo que define la partilla, se puede decir, de la antigua zona de petróleo del Imperio Otomano entre los potentados europeos y americanos. Y es donde él consigue el negocio de su vida, que es quedarse con el 5% líquido del lucro del petróleo. Y eso que ha hecho de él el Mr. 5%, ha hecho su fortuna, y se puede imaginar lo que es de 1928 a 1955, que es la fecha de su muerte. El mundo se ha convertido en un mundo mucho más moderno, con holdings, con compañías que dividen y que rivalizan en el mundo de los negocios. Y mientras, por ejemplo, la Royal Dutch Shell o otras compañías se constituyen, él permanece solo con sus 5% hasta el final de su vida. Eso ayuda a explicar un poco su personalidad, ¿cómo decirlo?, su discreción también, pero el lado intelectual es que él era obsesivo hasta el detalle más ínfimo de todo, era muy reacio a la vida social, lo dejaba a su mujer, vivía sobre todo en el mundo más tranquilo del cerebro, y era donde incluso habitaba su misma colección. Lo que es muy interesante es que, al revés de la mayor parte de los coleccionadores, a quien les gusta mucho convivir con las colecciones y por supuesto tener la presencia de los objetos, para él no le bastaba que la colección habitara su mente. Y es por eso que pasa, por ejemplo, desde 1942 hasta su muerte en Lisboa, en el Hotel Avis, sin la presencia de una simple pieza de su colección. O que, por ejemplo, compra ya en 1954, yo creo, un año antes de morir, compra el chico de las bolas de sal de jabón de Manet, que está ahora en la exposición del Museo d'Orsay, y que lo envía a la National Gallery de Washington sin verlo jamás, sin verlo en presencia, pero lo conocía de siempre. Su colección habitaba su mente, y su mente era verdaderamente esa especie de ordenador contemporáneo. Era un personaje fuera del común, solo así se puede de verdad constituir una fortuna como esta y tener la capacidad de gestionar sin WhatsApp, sin coordinadores, sin los medios que tenemos hoy en día, una red de contactos y de control de todo que de verdad tenía. Y en 1928-1930 su colección, como decir, da un salto con las negociaciones que empieza con el gobierno soviético, y que son de verdad una marca de agua de su colección, porque la colección había empezado poco a poco como típica colección de fines del siglo XIX, que además es
es algo que va a estar siempre presente en su naturaleza, porque la colección, como veremos, se suspende en los inicios del siglo XX. Su gusto era un gusto clásico y no volcado en el contemporáneo, lo que para nosotros hoy hace pena, pero de verdad cada uno es como es y él ha tenido el gusto y el sentido de comprar lo que ha comprado y lo ha hecho muy bien. Pero esa colección de verdad que ha tenido altos y bajos, como es normal. Las piezas tenían calidades diferentes y poco a poco él va ido afinando su colección a punto de la convertir en una colección de referencia internacional. Y cuando el gobierno soviético entra en contacto con él como el primer de las personas que el gobierno sonda, porque en el tiempo de Stalin el gobierno necesitaba de fondos y no ha tenido idea mejor que lanzar mano de los tesoros del Hermitage para venderlos. Y él ha sido el primer contacto que el gobierno soviético ha tenido y después de listas complejas ha llegado a una selección final donde, por ejemplo, entran los dos lienzos de Rembrandt o las piezas de orfebrería de François-Thomas Germain o, por ejemplo, la Diana de Houdon, que es otra escultura extraordinaria. Y bueno, mientras esto se pasa, en 1936 la colección empieza a alargar su residencia de París. Hay que tener en cuenta que 36 es 2 años antes o 3 años antes de la Segunda Guerra Mundial y él ya tenía informaciones de que las cosas estaban seguro que estaban siguiendo caminos poco auspiciosos y es entonces que decide que una parte de su colección, la colección egipcia, sería cedida al Museo Británico y que a la National Gallery iban a ser cedidas las piezas de las mejores pinturas de su colección. Por lo que, de verdad que, como vemos, solo durante 6 años la colección, se puede decirlo, ha estado íntegra en el marco de la residencia de París. Se puede decirlo porque de verdad que la colección era dinámica, él estaba siempre comprando nuevas piezas, por lo que mismo la residencia también ha tenido cambios de ubicación de las piezas. La colección de arte egipcia es algo que él va a tener mucho cuidado y de verdad que es el punto de arranque del marco de su colección, como ya vamos a verlo cuando hablemos del museo. Porque la colección de verdad que es exquisita. No son muchas piezas, son 50 y pocas piezas, pero de verdad que todas ellas son extraordinarias. En 1950, mientras ya pasada la Segunda Guerra, las pinturas que anteriormente habían estado en la National Gallery de Londres se trasladan a la National Gallery of Art de Nueva York, donde va a llegar el chico de las bolas de jabón de Manet de que yo he hablado. Va directo para Washington porque era allá que estaba entonces su colección de pintura. El Rubens, por ejemplo, es el retrato de Hélène Formin, es también otra de las piezas que es comprada al Hermitage. Es entonces cuando idealiza hacer una nueva ala en el Museo de Washington. Que lo que pasa es que la nueva ala iba directa al monumento de Lincoln y por tanto no era muy práctico, pero para él era así o no era, porque las cosas eran mucho a preto y blanco, o bien que las cosas se hacían a su modo o pura y simplemente no se hacían, y es lo que ha pasado. Como no se han hecho a su modo, porque el director de la National Gallery, bueno, no sé si le ha dicho justo lo que le estoy diciendo, pero le ha dicho que al final que no era posible hacer la nueva ala como él pretendía, y él ha suspenso la idea y de eso ha beneficiado Lisboa, como es supuesto. Bueno, la colección se instala en Lisboa, donde
Él se muere en 1955 y en 1956 se concretiza la decisión de hacer la fundación. En 1942 él se había instalado en Lisboa en plena Segunda Guerra Mundial. La familia estaba en Vichy porque él tenía un puesto diplomático junto del gobierno francés, era entonces el consejero de la Embajada de Persia, incluso como tenía la ciudadanía persa, la ciudadanía británica y la ciudadanía francesa, Madame Chanet, que era la encargada de la gestión de la colección, le decía que durante la ocupación de París iba cambiando todos los días la bandera que ponía a la puerta, conforme el poder del día iba también cambiando de turno. Me hacía esa gestión de cosas. Bueno, la verdad es que eso de estar en Vichy era comprometedor y entonces la familia sale para Lisboa con la putativa idea de ir a Estados Unidos, que seguro que sería un puerto viable si eso fuera posible, pero él se ha quedado siempre en Lisboa y la guerra ha terminado y él ha quedado continuamente en Lisboa, donde salía para París o para Normandía a ver el jardín de Les Enclos y volvía siempre a Lisboa. Lisboa le ha parecido por quizás algo semejante a su Turquía natal, pues se dice que Lisboa tiene una luz muy parecida con Istambul, el estuario, un poco como el Bósforo, el Tajo, pero sobre todo yo creo que Lisboa le ha dado la tranquilidad que él necesitaba para los últimos días de su vida y es así que ha decidido que la fundación se quedara en Lisboa. Y en octubre de 69 se inauguraban los edificios de la sede, como ya he dicho, y aquí está el atrio con la frase de Gulbenkian que he leído, y la estatua de Apolo de Udon que ha comprado y también ha estado en su residencia de París junto con Diana. Y bueno, el museo es un espacio de verdad que es un involucro hecho para una colección, lo que es muy importante y lo que le da, yo creo, un poco su carácter, porque es un edificio abierto, como he dicho, pero que ha sido hecho para presentar lo mejor de su colección. Por supuesto que solo están expuestos alrededor de 1.000 piezas de las 6.000 que hacen la colección, pero las piezas están presentadas, por supuesto, con un criterio que no era el de su casa. Es un criterio de museo, por lo que se van presentando el arco cronológico de su colección. Su colección de verdad que cubre 5.000 años de la historia de la humanidad, porque empieza en Antiguo Egipto y viene hasta inicios del siglo XX. Y de verdad que es la mayor y la mejor colección de arte constituida por una sola persona en la primera mitad del siglo XX. Y las piezas son de verdad que son extraordinarias. Esta cabeza, por ejemplo, del Senusayat III, que ha sido comprada en una subasta de la colección Morris, una colección extraordinaria que ha sido dispersada por la Christie's en los años 20. En los años 20, sí, en 1921, era la pieza reina de la subasta y es la pieza más cara que ha comprado jamás. Pero en este tiempo, por ejemplo, estaba ya en relación con Howard Carter, el hombre que ha después descubierto el túmulo de Tutankamón. Y Howard Carter, es muy divertida incluso la historia de la compra, porque Howard Carter, que lo estaba aconsejando, al final le dice que es mucha pena, pero la cabeza no ha sido comprada. Ha sido comprada por un tío que nadie sabe quién es, pero es así. Es mucha pena porque me daría mucho gusto que fuera su colección. Al final ese tío que nadie sabía quién era un agente de Gulbenkian. Solo que lo que pasaba es que Gulbenkian a ese punto no tenía el 100% de confianza en Howard Carter y ha hecho, era muy típico de él hacer las cosas así. Howard Carter mientras se ha convertido después en el principal consejero de su colección. La cabeza es una cabeza de obsidiana que, como saben, es como tallar el vidrio, es una piedra durísima y es una obra extraordinaria.
Bueno, después también la Grecia, Roma y Mesopotamia. Mesopotamia está sobre todo representada por este relieve asirio, que es una pieza extraordinaria, pero Grecia y Roma están representadas sobre todo por monedas. Monedas ha sido una además de cameos, etcétera, piedras duras, pero y vidrios y un vaso griego, esculturas, pero sobre todo la colección de monedas ha sido algo en que él se ha convertido en un verdadero especialista. Además, era la única pieza que tenía en Lisboa. Era una colección de monedas que había comprado ya cuando estaba en Lisboa, pero la tenía en el banco, no, tampoco la tenía en el Hotel Avis donde estaba hospedado. Por lo que de verdad que su relación con su colección era así como yo digo, era una relación intelectual. Y eso le hace muy peculiar. Las monedas están ligadas a la leyenda, se puede decir, del inicio de su colección, porque en su familia ha sido su yerno lo que ha contado su historia. Se contaba que él tenía 15 años y su padre le había dado un dinero de premio de la buena performance que había tenido en los exámenes, algo así. Él ha ido directo a los souk, al mercado, y ha comprado una moneda antigua, y su padre le ha dicho lo peor que tenía, que le iba a estropear todo el dinero que tuviera, etcétera, etcétera. Bueno, de esa moneda no se sabe lo que es, pero las monedas han sido siempre una de sus puntos de foco, y de verdad que la colección no es muy grande en términos internacionales, son 1.500 monedas, pero son todas de primera agua. Es extraordinario las piezas, incluso, por ejemplo, los medallones de Abukir, que son piezas que no se sabe, no son monedas, son piezas de oro ya del periodo romano, pero con el tema de Alejandro, del emperador Alejandro, que solo se conocen 22 en el mundo, 11 las tienen en Lisboa. Es extraordinario. Y bueno, después el Oriente Islámico ha sido también un punto de enfoque de su colección y de su gusto personal, porque al ser un hombre de Oriente también eso hace la originalidad de su colección, porque no es una colección solo de pintura, como por ejemplo la Wallace Collection, es una colección donde la pintura y el arte decorativo, el Oriente y el Occidente se mezclan. Y eso la hace muy interesante. En el Oriente Islámico, por ejemplo, los manuscritos que son preciosos, o esta jarra de jade blanco, que es una pieza verdaderamente extraordinaria. Pertenece al periodo Timúrida, pero tiene la inscripción de 3 reyes, 3 emperadores. Es extraordinaria, de verdad. Así como las alfombras, donde se ha convertido también en un gran especialista, porque, como decía él, por seguro que ha tenido consejo de alguien experto en esta o aquella área, pero había áreas como las monedas o sobre todo los tapices donde él mismo era considerado experto, y los tapices son extraordinarios, así como la cerámica Iznik, donde su colección es imbatible, es el mejor. Y por supuesto que también al arte armenio, al que ha dedicado un pequeño núcleo una vez que era armenio. Tenemos esta Biblia ilustrada o cerámica armenia, incluso piezas de orfebrería. La China y el Japón es también un punto de investimiento de su colección. Esto aquí es un poco el gusto típico del coleccionador de fines del siglo XIX. Había que tener un poco de China y de Japón. Y sobre todo porque Japón estaba entonces en la moda, se había abierto al Occidente, y el Occidente estaba importando en cantidades astronómicas las piezas de Japón, que por su parte se estaban muertos por se ver libres de ellas, porque para ellos representaban el Japón antiguo y no el Japón moderno y occidental que venía. Por eso los inros o los netsukes, que eran piezas que habían dejado de ser utilizadas,
o bien las estampas. Ahora mismo hemos inaugurado una exposición, perdón, de estampas de nuestra colección de estampas, que es lo mismo. Las estampas las ha comprado sobre todo en 3 subastas muy direccionadas y no son muchas las estampas, son alrededor de 250, pero son de las mejores, siempre. Eso es el criterio de su colección. Las lacas, por ejemplo, es lo mismo, no son muy numerosas, pero son las mejores. Eso ha hecho que su colección de verdad tendiera siempre o tendiera, y cuando un nicho estaba ya rellenado, pues se desinteresaba de él y, por ejemplo, las estampas de Japón las ha comprado, como dijo, entre 1906 y 1916, yo creo, y después ha comprado más 3 o 4 para completar, pero ya estaba, lo que había que tener ya estaba hecho. Aquí tenemos los jardines vistos de dentro. El arte europeo es algo que le ha seducido mucho. Tenemos los manuscritos, este libro de horas de Margarida de Cleves, por ejemplo, es una pieza extraordinaria, los libros iluminados o los marfiles, las pequeñas esculturas de marfil de temática religiosa, pero sobre todo la pintura que empieza con el Renacimiento. Y ahí tiene una colección que de verdad que es notable, porque las grandes piezas y los grandes maestros están representados, pero sobre todo por grandes piezas. Ayer mismo hablábamos de la Condesa de Chinchón, que era su gran disgusto al no tener un Goya, pero el Goya que quería era la Condesa de Chinchón. Al no ser la Condesa de Chinchón no ha querido ningún Goya. Bueno, nosotros no seríamos tan severos en nuestro criterio, pero la verdad es que ha sido su disgusto de no tener ese lienzo, que es de maravilla, por supuesto. Pero incluso la Condesa de Chinchón nos trae a un detalle, es que el retrato es un marco de su colección. Una parte muy sustancial de las pinturas son retrato y el paisaje, el hombre y la naturaleza. Ese diálogo es siempre un marco de su colección. Por ejemplo, tiene también dibujos muy importantes, si bien que su colección de dibujos no era, ¿cómo decirlo? La misma Madame Chauny ha escrito una vez a alguien que le proponía la compra de un dibujo, que los dibujos no eran la playa del señor Gulbenkian, a no ser que fueran incontornables piezas de grandes maestros. Es lo que pasa, por supuesto, con este pato real muerto del Durero, que es una pieza extraordinaria. Aquí tenemos, por ejemplo, un Frans Hals o un Anthony Van Dyck, con retratos, siempre los retratos, que son piezas muy importantes. Y esta figura de anciano es también, de verdad, que es un retrato. Es un retrato de un anciano desconocido, que sería un troll, sería algo que era un arquetipo que que Rembrandt pintaba con idea de reproducirlo, pero que para quien ha cogido un modelo vivo, y ese modelo tenía la historia que se ve en el rostro de este personaje, por lo que más que una figura de anciano es un retrato de un anciano. Aquí tenemos un poco de perspectiva, y justo los dos Rembrandts que ha comprado a los museos Hermitage, la figura de anciano y la Palas Athena, que está a la izquierda con el Van Eyck. Lo mismo se ha pasado con los tapices. Los tapices son piezas muy ¿cómo decirlo?, muy contadas, no tiene muchos tapices, pero los tapices que tiene son extraordinarios. Además de este de Bertuno y Pomona, vemos en el fondo 3 de los tapices que Giulio Romano ha hecho por encomienda del duque de Mantua y que después él ha comprado. Y que son tapices hechos no solo con cartón de Giulio Romano, sino bajo la dirección del propio Giulio Romano, lo que de verdad los hace obras maestras de la tapicería del Renacimiento. Son tejidos en seda, oro y plata, y es extraordinario. Basta decirlo que la obra invitada que hemos presentado este año, una obra invitada, ha sido el fragmento que no tenemos, que pertenece al Museo Paul di Pezzole de Milano,
y el señor Paul Di Pezzoli lo ha comprado por una barbaridad ese fragmento solo. Ahora bien, nosotros tenemos toda la armación por lo que se puede imaginar. Un poco de escultura también del Renacimiento, pero un foco muy grande de su colección es el arte europeo y el arte decorativo del 18, del fin del 17 y del 18. Esta es una área recientemente renovada del museo y donde de verdad se expone una colección que es extraordinaria, porque los muebles, los bronces de arte, los cuadros, por supuesto, los relojes, los tapices son absolutamente extraordinarios. Las piezas, cada una tiene su currículum propio, o vienen de los aposentos de la reina María Antonieta, o pertenecen a Madame du Barry, o hay siempre algo de extraordinario que cuenta cada pieza. Por ejemplo, la pintura del 18, este Fragonard es una pieza extraordinaria, tal como en el dominio de los dibujos es con este estudio de Watteau. Y es en el centro de la galería del 18 que, por supuesto, esplende la colección de orfebrería. La colección de orfebrería, cuyo catálogo viene de ser justo publicado ahora, dirigido por Peter Furing, que es un gran especialista, es extraordinaria porque él ha conseguido reunir un conjunto de piezas increíbles. Incluso es muy interesante porque Peter Furing distingue en la colección dos sectores. El primer sector de piezas que él ha empezado a comprar y que son, bueno, de buen nivel, pero no son de primera agua, y después las que considera mismo su colección maestra, y que son 90 de las 150 piezas, donde de verdad está todo. Por ejemplo, esta jarra con tampa que es una pieza de jade, una pieza medieval con una monture montada en oro en el 18 por Meissonier, por ejemplo, y que es una pieza extraordinaria. Ha estado en el Louvre en una exposición el año pasado, que era además la reina de las piezas que estaban en el Museo del Louvre. O este par de mostarderas, por ejemplo, que ha pertenecido a Madame de Pompadour y que tiene su estuche propio. Y los putti que serán hechos con base en modelos hechos por Falconet, se permiten deslocar mecánicamente en la mesa y uno puede servir la mostarda al señor al lado con el carriño del que es extraordinario. Y aquí tenemos una perspectiva un poco de esa área renovada con el centro de mesa del servicio de Catarina II de Rusia, que ha comprado en el Hermitage, además de piezas extraordinarias. Es verdaderamente, de verdad, una colección increíble, que él tenía muchísimo, ¿cómo decirlo?, muy celoso, la mostraba muy poco cuando estaba en su residencia. También yo creo por cuestiones de seguridad, porque hubo un punto en que se le ha colocado las despesas que tenía, los costes que tenía la seguridad de una colección de estas, porque de verdad que cuanto más la conocieran, pues mayor sería la voluntad de los ladrones de asaltar la residencia, se puede imaginar. Es eso lo que ha hecho también que las piezas se fueran a Londres. Y la Diana Dieudonné, que es una pieza extraordinaria que viene de Rusia también. Otra de sus colecciones predilectas es la pintura de Guardi. La pintura de Guardi es lo único que tiene de vedute veneziana. No ha tenido Bellotto por disgusto mío, ni Canaletto, pero de Guardi tiene lo mejor y tiene sobre todo la mayor colección de Guardis en una sola dependencia. Son 25 piezas donde todo el Guardi está mostrado. Ahora estamos preparando con el Thyssen una exposición para el año que viene sobre las vedute venezianas, las nuestras y las de Thyssen, porque Thyssen tiene lo que nos falta y nosotros tenemos lo que falta a Thyssen
y vamos a hacer la dupla muestra, que es muy interesante. Se presentará, yo creo, primero en Lisboa y después en Madrid, o al revés, ya no me acuerdo muy bien. Cuando llegaré se verá más próximo. Aquí tenemos la sala de Guardi, y después la pintura del 18 y del 19, con Turner, los maestros ingleses, Gainsborough, por supuesto, el gran retrato de Mrs. Lowndes. Aquí está las pompas de jabones, ¿cómo se llama? Las pompas de jabón, no las bolas de jabón, las pompas de jabón. Mi español es de Corte Inglés, por lo que es un poco deficiente, como ya se ha notado. Y bueno, y aquí tenemos un poco de gas, ya se ve, Fontaine-Latour, etcétera, hasta dos Manet de un lado y de otro. Y bueno, aquí tenemos Renoir, por ejemplo, el retrato de Madame Monet, que es leyendo el Figaro, que es muy interesante, o El invierno de François Millet, que es otra pieza extraordinaria. La pintura, el retrato de Henri-Michel Le Vide de Gast está también ahora en el Museo del Louvre, están los dos en la exposición de Manet y de Gast. Y por supuesto que la escultura viene justo hasta el Burgués de Calais de Rodin. Es la única pieza que él ha comprado directamente, o casi la única que ha comprado directamente al artista, porque de verdad que él tenía siempre esa cortina de humo donde se protegía, que le permitía hacer las compras sin que supiese que era él. Y finalmente una de las secciones de su colección donde es imbatible, y que es la colección de Lalique. La colección de joyas de Lalique es extraordinaria. La ha comprado la mayor parte no para ser utilizadas, sino como objetos de vitrina. Y las ha comprado también a Lalique directamente. Lalique y él han entretenido una relación muy fuerte. Incluso Lalique ha hecho los planes de su bañero particular en la Avenue d'Ena, y las puertas y mucha obra para la Avenue d'Ena, porque Lalique viene del Art Nouveau, pero se proyecta en el Art Déco, como todos sabemos. Él, además de las joyas, ha también comprado vidrios. Y esta es la sala que también se ha renovado recientemente, que presenta ahora la colección de Lalique, entre las joyas, los vidrios y la platería. Tenemos dibujos, incluso tenemos el dibujo y la pieza misma, no sé si aparece por aquí, creo que no. Y bueno, y finalmente la programación del museo, pues las exposiciones y sobre todo el programa de obra visitante, con el que he empezado a atraer gente al museo, porque el museo es un espacio, como todos sabemos, de proyección diaria. Cada uno encuentra en el museo su mismo territorio de expansión. No es como un monumento que nos cuenta una historia que es siempre la misma y que podemos oír en una audioguía y vamos siguiendo el camino, y después se queda visto para años. Un museo, nosotros podremos ir todos los días de nuestra vida y siempre encontrar algo diferente. Es para eso que un museo sirve. Pero es necesario que se comunique al público esto de una forma más intensa, y de ahí este programa de obra visitante que permite renovar la colección. Y hemos empezado justo con España y con el Thyssen, con este retrato de Rembrandt. Es la señora que está en primer plano, es la embajadora de España, Marta Betanz, una querida amiga. Y después hemos tenido justo el Giulio Romano que yo había contado, los tapices de los juegos de niños, y este es un detalle del fragmento que ha venido del Paul di Pezzoli y que es el único que nos falta. Y ahora está una otra pieza que es muy interesante, que es el Biombo Le Cagnat de Jean Dunin, que es una obra que ha venido del Museo de Bellas Artes de Lisboa, de París, para confrontarse con nuestro mismo biombo, porque tiene un biombo de Jean Dunin. Jean Dunin es un artista suizo que después
se establece en Francia, del Art Déco y del modernismo, que se ha especializado en el laca, en el uso de la laca, que ha trabajado con un artista japonés que estaba exilado en Francia. Y de verdad que ha hecho una tan extraordinaria, ha desarrollado una maestría tan extraordinaria que lo ha convertido en un exponente del trabajo de la laca. Y eso viene a traerlo como ejemplo de lo que puede hacerse, y también como, por ejemplo, en el Museo de Arte Antiguo teníamos el programa de obra invitada siempre relacionado con pintura, y Miguel Zugaza, ha sido un colaborante activo de ese programa. Con él hemos tenido el autorretrato del Durero, por ejemplo, del Museo del Prado, etc. Y era siempre la pintura europea el foco de ese programa. En este museo el programa de obra visitante tiene que ferir las cuerdas de toda la colección, y es por eso que vamos empezando siempre a tener una obra de cada sector para que las personas puedan visitar y ver la colección. Y bueno, ya no sé si he hablado mucho, parece que sí, he dicho poco, sobre todo, porque lo más importante es que vayan de verdad a Lisboa. La colección es muy interesante, muy importante, es una magnífica colección, está muy cerca de nosotros, claro, porque la verdad es que aquí en esta Casa Ibérica estamos cerca, lo que es bueno, y es un espejo de la personalidad de Gulbenkian, porque él ha hecho su colección como quien constituye un puzzle partiendo de su tranquila, como decirlo, Tebaida, donde gustaba de vivir. Al revés, lejos de los focos del mundo, habiendo, por supuesto, cuando era necesario que se iba al mundo, pero gustaba de estar tranquilo, y de allí controlaba sus negocios y su colección con la misma obsesión intelectual. Ese sentido espartano de él es muy interesante. Yo creo que la colección que lo muestra también. Por lo que, como dije, es un personaje menos divertido que Arthur Huntington, pero de verdad que es un personaje también, y que lo que ha hecho es muy impresionante. Bueno, es lo que yo he intentado decir, espero que al menos lo han comprendido, menos mal. Bueno, y muchas gracias. Y por supuesto... Y ahora estoy disponible para alguna pregunta que sea fácil, como decía ayer Leticia Ruiz, que sea fácil. Si fuera fácil, pues quizás la consiga contestar. Sí, buenos días. Soy Maite Paliza, de la Universidad de Salamanca. En primer lugar, pues reiterar el agradecimiento, la felicitación al museo y patrocinadores y demás, porque el curso es absolutamente excelente, excelente. Mi más sincera enhorabuena. Ha sido un placer estar aquí ayer y bueno, pues hoy, desde luego, la conferencia del doctor Pimentel, magníficamente estructurada, y creo que sería motivo de satisfacción para el propio Gulbenkian, ¿no? Que una persona tan racional como él ha reflejado, o sea que creo que ha estado a la altura del personaje. Y la pregunta mía es sobre el edificio del museo, sobre la arquitectura, ¿no? Porque bueno, es una cuestión relacionada con la propia ampliación que sufrió el Museo de Bellas Artes de aquí, de Bilbao. Tiene un proyecto de ampliación que se inicia en el año 62, pero aquí, digamos, las obras no fueron tan rápido como en el Gulbenkian, ¿no? Que en 2 años del proyecto a la inauguración del edificio. Los arquitectos que hicieron la ampliación del Museo de Bilbao visitaron el Gulbenkian a punto de inaugurarse. Y es una noticia que está contrastada en Bilbao, y no les influyó en el diseño, porque en el año 62 ellos visitaron Zúrich y Hunlevaeck en Dinamarca, que son los edificios que de alguna manera se reflejaron su influencia, ¿no? En el proyecto que hicieron
Líbano y Beaskoa, pero la influencia del Gulbenkian está muy clara en la museografía que finalmente tuvo el Museo de Bilbao, ¿no? Y entonces mi pregunta es si hay noticias o hay publicaciones incluso de que otros arquitectos europeos o esa posible influencia de este museo tan importante en Portugal, y el edificio es importantísimo en la historia de arte portugués, es una de las joyas del siglo XX, si hay noticias en el propio museo de esa posible relación o incidencia en otros museos europeos de la época. Creo que no, y es muy, muy interesante de tener esa información porque yo creo que no. Lo que existe, si es al revés, ha sido hecha una exposición hace un par de años sobre las influencias que ha sufrido la museografía de Lisboa, pero no esa influencia. De verdad es muy interesante eso que me dices de haber una influencia de la museografía, no del edificio, sino de la museografía aquí en Bilbao. Sí, las fotografías iniciales de cuando se inaugura el Museo de Lisboa y las que tenemos aquí iniciales de la inauguración, de la ampliación, claramente aquí predominaron las mamparas por la naturaleza de la colección del Museo de Bilbao y lo que se expuso allí, ¿no? Y en Lisboa había mucha vitrina también por la naturaleza, ¿no? Pero el diseño, la diafanidad, el espacio unitario, sumamente despegadas del suelo, las vitrinas de la Gulbenkian inicialmente, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, porque en esa época arrancaban del suelo, ¿no? Los contenedores, ¿no? Entonces, pues no sé, quiero decir que tuvo mucha trascendencia en España el propio edificio, ¿no? La inauguración del museo. Creo que la política de la época en los dos países favoreció eso, y estos arquitectos de Bilbao pues fueron allí ex profeso, ¿no? Y siempre me ha llamado la duda, ¿no? De que otros arquitectos europeos... Claro. No, o sea que no hay hay siempre noticia. Caminos de investigación nuevos e insospechados, porque de verdad... Sí, claro, Bueno, claro pues, que sí. Pues muchísimas Yo, gracias, muchas y gracias a la enhorabuena, ha información, sido magnífica la exposición. Gracias. Otro museo que se parece mucho es el Norton Simon. Ah, sí, claro. Que es de los 70. Sí. La integración del paisaje y la apertura. Claro. Pero a veces uno no sabe si la influencia es directa o si son cosas que están en el aire del tiempo y que se van cogiendo. Sí, pero puede ser porque el Norton Simon yo creo que es del 75, del 70, o sea, es posterior, de la década siguiente, claro, ¿no? Claro, pero de verdad que esto es muy interesante y quizás haya, si uno va excavando en los archivos, haya mismo una influencia directa, porque eso sería muy interesante de estudiarse, claro. Sí. Respecto a lo de los patios interiores, todavía yo cuando voy a Lisboa y visito el museo, hay rincones, ¿no?, que me parece que me trasladan al Museo de Bilbao, pero sin embargo ese aspecto en el museo nuestro es previo, ¿no?, porque el edificio del Hunlebaek de Dinamarca tenía un poco esa circunstancia, y en el diseño arquitectónico del edificio de Bilbao esa circunstancia, digamos, que no vino del proyecto de Lisboa, ¿no?, pero sí el acabado interior. Claro. Ha sido hecha una exposición que ahora estoy con una falla de memoria, pero muy interesante, que ha sido comisariada por mi antecesora Penelope Curtis, sobre justo la cuestión de la museografía del Museo Gulbenkian, con la información de dónde las cosas han venido, e incluso abriendo al diseño italiano y a la Pinacoteca del Estado de San Pablo, etcétera. Todo eso ha influido en la museografía. Pero la idea de la exposición ha sido las influencias en el Museo Gulbenkian, no al revés. Eso de verdad que es muy interesante. Quizás ella sabe algo sobre eso. Pues no.
Pues muchas gracias.